Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 10e épisode de la saison 2 de Tarot Tribute. Et ce soir, je reçois Sarah pour parler tarot, langage visuel et symbolisme. Bonsoir Sarah. Bonsoir, tout le monde. Bienvenidos y bienvenidas todos, todas. Si, bienvenue à tous et à tous. Merci Sarah d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie qu'on se voit parce qu'on a beaucoup échangé par message vocaux, mais là c'est bien quand même de pouvoir être en face à face. Oui. Donc Sarah, je vais te présenter très rapidement quelques mots et ensuite on entrera dans la première partie de l'interview qui va, elle, porter un peu plus sur ton parcours personnel, professionnel et le tarot, à quel moment le tarot arrive dans ce parcours. Mais avant, donc Sarah, toi, tu es artiste audiovisuel. J'avais dit visuel, mais en fait audiovisuel parce que tu travailles pas mal avec le multimédia. Ujú. Tu possèdes le compte Instagram Visual Tarot Studio. Euh, donc tu es tarologue aussi ou tarotiste, je sais pas comment ou taromante, je sais pas comment tu préfères qu'on dise. Donc tu fais des consultations, tu proposes des consultations et tu donnes aussi des cours particuliers. Et enfin, tu es chercheuse, puisque actuellement tu fais une thèse, un doctorat, sur le thème suivant, comment les nouvelles technologies immersives et l'animation transforment progressivement la culture et le patrimoine, et tu travailles sur la ville de Barcelone. Ouais, Voilà. Et au cœur de ton travail ressort quand même euh, un lien qui peut être fait dans tous ces aspects, c'est aussi ton intérêt pour le symbolisme. Voilà, donc le symbolisme à travers différents langages, dans le langage visuel notamment, mais pas exclusivement. ok. C'est ça, je ne me suis pas C'est trompée. ça. Et du coup, bah, alors, est-ce que tu peux en quelques phrases comme ça revenir un petit peu sur quel a été ton parcours, aussi peut-être ta formation, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est très lié à ta formation, et nous dire quand est-ce que le tarot, il apparaît dans tout ça. Sí, bueno, gracias primero por tenerme aquí. Ya he visto algunas entrevistas que has hecho y me han gustado mucho y me parece un formato muy interesante, así que primero muchas gracias por tenerme aquí. Y sí, para empezar un poquito, para explicar mi relación, cómo empezó todo también especialmente con el tarot. Quizás es una historia que no es la más habitual, no es la más común, es bastante breve, pero intentaré explicarlo. Bien, sí que yo de pequeña ya tenía mucho interés por el misterio, por lo oculto, por lo también oscuro, pero a la vez era una persona que, bueno, y sigo siendo una persona bastante escéptica y que no me ha interesado nunca la superstición o todos estos dogmas que a veces se relacionan con el esoterismo. Así que yo había visto el tarot, pero no me había llamado mucho la atención porque yo pensaba, bueno, más en este mundo, a veces para mí también religioso, con el que no me relacionaba. Y en mi caso fue en la universidad, cuando estaba en Bellas Artes, que me lo presentaron de otra forma, de otra manera. Entonces, claro, también es un contexto muy distinto porque es académico, es muy serio, una formación oficial superior, donde ya habíamos estudiado todas las técnicas, pero también historia del arte, teoría del arte, antropología, estética, pedagogía, entraban como muchas disciplinas dentro de Bellas Artes también. Y fue gracias a un profesor, Raimón Arola, que es bastante reconocido en el mundo del simbolismo, que tenía dos asignaturas de simbología y nada, un día en una clase nos estaba explicando lo que son las mancias, los juegos, y ahí entró también pues el tarot y nos explicó bastante la historia del tarot desde un punto de vista pues sí más antropológico quizás y muy crítico también con todo lo que es esoterismo, ¿no? Y aquí pude empezar a conectar lo que era toda la simbología o toda esta cultura espiritual, pero relacionada más con las artes, que no todo eso más,
bueno, sí, más el dogma espiritual que ya existía y que yo en general pues rechazaba, ¿no? Y bueno, en esta asignatura ya me quedé muy fijada por toda la idea de la simbología, pero también el tarot, porque precisamente, ¿no? También haciendo bellas artes, pues mancias hay muchas, pero esta es una imagen muy detallada, ¿no? Muy gráfica, y esto a mí me unía mucho y fue como un puente para mí. Hmm. Aún así, no tuve mi primer mazo. Esto fue 2012 o así. Ou tarot Y era c'était le tarot de Marseille. sí, entonces, pero aún no tenía ningún tarot. Es como investigaba, miraba cosas, pero aún no tenía ningún tarot. Estaba haciendo también otras cosas en ese momento, siempre voy muy liada con muchos proyectos. Y fue en 2018, o sea, unos 6 años más tarde, que mi hermana me regaló el primer mazo de tarot, un Marsella, claro, yo quería siempre el Marsella. Y ahí empezó todo. Ya desde el primer día, ya me acuerdo además, era un regalo para mi cumpleaños, pero estábamos en un viaje en Eslovenia y me acuerdo perfectamente desde que me dio el mazo, incluso la primera carta que saqué, que fue la rueda de la fortuna. Y desde ese día ya no paré. Ya ese día saqué la primera carta, empecé a tirar y ya no paré. Y ese fue como mi primer encuentro y como empezó todo. Comme un coup de foudre, ça a été comme un coup de foudre, un petit peu. ¿Cómo? Un coup de foudre, comment que sería eso? Ah, aidez-moi. Comment dire un coup de foudre? Euh, Dites-moi dans le chat. Un coup de cœur avec Como, le tarot. como un Sí, relámpago, como un relámpago. Relámpago. sí, sí, exactamente. Es como desde esa asignatura fue un antes y un después en muchas concepciones y también el tarot llegó y se quedó conmigo. Et quand, à partir du moment où tu as commencé, justement, tu dis que tu as pris une carte et qu'après, il s'est passé quelque chose et que tu n'as plus arrêté, en fait, ton entrée dans le tarot, ça a été cette entrée de par la culture visuelle, la culture de l'image, quand même une culture symbolique, mais pas du tout, du coup, une approche de l'étude du tarot, comme tu disais, au niveau, dans le tarot, il y a ci, il y a ça. Donc, tu es rentré tout de suite dans un mode de lecture qui Sí, passait aussi par ta propre interprétation de l'image. sí, o sea, empecé con la interpretación de imagen, em, pero claro, la interpretación de imagen también es muy amplia. Entonces, gracias también a todo lo que aprendí sobre simbología, no estudiábamos o no nos enseñaron el tarot desde una visión de historia del arte, exactamente, sino como un juego simbólico, como un juego humano y un tipo de actividad, las mancias que también están muy ligadas a un hecho cultural de preguntarse sobre no solo el futuro, sino sobre la vida, sobre la realidad, ¿no? Es como conectó todo eso también. Sí, sí, Mais donc, en fait, du coup, dans ce cours, vous travaillez déjà sur le lien qu'il y avait entre finalement la présence de la créativité sí, dans l'émancie, dans sí, l'approche de... exacto, Ok, et donc tout de suite, il y a eu ce lien qui a été fait entre le spirituel et le créatif, en fait, dans cette approche-là. exacto, exacto. Sí, porque, claro, yo creo que las imágenes desde siempre me han parecido un lenguaje muy natural, que puede superar contextos y que se sobreentiende. Y yo creo que ya siempre lo que me atraía de las imágenes es este mundo que esconden detrás. Hay algo oculto ya detrás de las imágenes. Hay una representación de un mundo que quizás es parecido al tuyo, pero no es exactamente. Hmm. Es una realidad que no es real, es una realidad propia de la imagen, ¿no? Mhm. Entonces aquí es donde yo creo que la creatividad está en constante diálogo con este oculto,
con esta cosa invisible que no sabes exactamente qué es, pero esta intuición de que hay otro lado, otra Mhm, parte, ¿no? Y la imagen yo creo que es un poquito el puente o este espacio intermedio. Y claro, pues creativamente, si tú te dedicas mucho tiempo a la creatividad, estás también en un diálogo constante con este oculto. mhm, Estás habitando este espacio que no es de nadie y creando una nueva realidad. mhm. Así que para mí creo que la espiritualidad siempre la he vivido más desde el arte, las humanidades y todo esto, pero porque también evocan a algo más grande, a algo mayor, a algo invisible, a algo desconocido, ¿no? Todas estas ideas también quedan ahí en la imagen, Sí, ocultas. si, comme la puissance créative aussi qu'on retrouve dans le concept de spirituel, dans cette idée de d'amener quelque chose, de faire naître quelque chose dans la matière de cet invisible, de ce chaos, de cette partie inatteignable finalement. Claro, y además también hay que tener en cuenta que lo creativo no es solo lo artístico. O sea, en las matemáticas, en las soluciones cotidianas más sencillas, que parece que no estamos haciendo grandes cosas, pero ya estamos poniendo creatividad, ya estamos generando nuevas soluciones, nuevas opciones, ya estamos combatiendo o dialogando un poquito con esto, ¿no? Entonces también entender esto, que la creatividad no solo está en una imagen artística, sino que son pequeñas acciones y que al final es una capacidad humana espiritual, Mhm. eh, intrínsecamente espiritual, ¿no? Es como seguramente si no hubiera creatividad, no fuéramos creativos, tampoco no hubiera espiritualidad, tampoco habría religiones, tampoco no habría interpretación ni significado. Es... Claro, claro. On va revenir après plus sur cette idée de pont et cette notion d'invisible, si tu veux, quand on va parler un peu plus du symbole, parce que c'est aussi vraiment le propre du symbole. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta pratique du tarot? Ah, pardon, attends, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, j'ai pas vu. Pardon. C'est bon. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta pratique du tarot et un petit peu de l'évolution de cette pratique entre, par exemple, 2018 et aujourd'hui? Enfin, comment tu qualifierais un petit peu ta manière de travailler avec le tarot, de faire des consultations? Dans quelle ligne, si tu t'inscris dans une ligne ou si tu t'inscris aussi dans quelque chose de très personnel, je ne sais pas. Et comment ça a peut-être un peu changé au cours des années? Sí, claro, yo la verdad es que creo que mi enfoque es bastante flexible. Para mí el tarot, bueno, también decir que ahora al estar con la investigación, el doctorado y todo esto, pues no estoy nada activa ni Instagram, ni online, ni nada. Pero para mí siempre ha sido como una cosa constante. Em, Desde el principio empecé a leer para mí, para otros, para conocidos, para desconocidos. Pero también siempre lo he llevado a un punto informal. Nunca ha sido como mi foco profesional, ni tampoco mi forma de sacar dinero, porque soy fatal emprendedora de esto, no sé cómo hacerlo. Y la verdad es que bueno, desde el principio empecé estudiando yo sola, mirando imágenes y práctica, 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 probando. A partir de ahí ya empecé a escribir más, a crear teorías, pero me gusta mantenerme también en esta flexibilidad, casi diría como una idea libertaria donde me gusta tanto mirar el futuro como mirar dentro, no me inscribo como mucho en nada. Pero sí que, claro, para mí cuando tiro el tarot es casi un proceso creativo. Es decir, me sale más mi parte artística que no la parte teórica Mhm. puramente.
sino que para mí estamos construyendo mundos, estamos construyendo imágenes a través de otras imágenes, pero estamos creando nuevas imágenes constantemente, ¿no? Entonces yo me posiciono más como un acompañamiento simbólico, como una mediadora de imágenes, porque estoy muy acostumbrada a trabajar con ellas, a entenderlas, a componerlas, a crearlas, a cambiarlas, a adaptarlas. Entonces a mí se me abre un mundo creativo ahí muy grande. Que me gusta transmitir al consultante. Pero creo que algo que no, que me sigue pasando desde el primer día que tiré el tarot, y es que a veces tengo que disimular, cuando quiero hacerlo muy profesional, tengo que disimular eso, pero es que me sorprendo. Tengo nervios también para las tiradas. Esta curiosidad, o sea, paso los mismos nervios que la persona que consulta. Para mí también es abrir un mundo del que no sé qué saldrá, ¿no? Y cada vez que hay una tirada, me pregunto, ¿esto va a parecer un retablo gótico? ¿Va a ser como un cómic? ¿Va a ser como una fotografía? ¿Va a crear un cuadro contemporáneo o renacentista? Porque según la forma que tú pones, pero también lo que sale, eh, crean construcciones que las analizaría de una forma muy distinta. Entonces, aquí es donde digo que hay una parte creativa que no para de retroalimentarse. Entonces, ha evolucionado, pero sigo sintiéndome en un juego. Para mí Hmm. sigue siendo un juego para compartir entre varios, sí. J'adore cette approche. Mais quand tu fais ça, c'est-à-dire que même si tu gardes le même jeu, c'est-à-dire tu vas tirer tout le temps avec le tarot de Marseille, par exemple, mais ça va être en fonction de ce qui sort et l'agencement des cartes et tout ça, que tu vas voir, par exemple, un style d'image ou un genre artistique ou ce genre de choses. Sí, Et ça, tu vas pouvoir t'appuyer dessus dans ton interprétation. sí, es que claro, a mí también la cuestión es cómo diseñas, cómo pondrás las cartas. El Mhm. diseño de cartas para mí es muy importante. Entonces, cada pregunta nueva para mí es un diseño nuevo. Lo diseño en el momento según lo que quiero ver. Entonces, esta interpretación dependerá del diseño, em, pero también interpretaré unos signos o lo interpretaré de una forma o de otra según aparezcan las cartas. Et quelle est la place dans tout ça de l'importance de la parole alors pour toi dans ce travail? Parce que finalement, c'est vraiment un travail où presque les questions et les réponses, elles passent toutes par l'image ou par la recomposition d'images ou de tableaux. Et la place du verbe pour toi ou du langage là-dedans, elle est importante ou pas finalement? Sí, es muy importante y es un reto. Me parece un reto ya no solo para mí, sino para todos los tarotistas, ¿no? En una tirada hay una parte que es la interpretación de la imagen, pero es igual de importante cómo transmites este mensaje Mhm. y cómo entrenas las palabras o puedes comunicar lo que estoy viendo. Sobre todo cuando yo veo la imagen y la entiendo y me emociono, cómo transmites esa emoción al otro, de mira, mira, mira lo que te ha salido, ¿no? A veces me da mucho esta sensación. Y yo una de las formas que más me ha ayudado, más me inspira a veces, es contarlo como un cuento y situar la persona dentro de ese cuento. De forma en que a veces no es tan directivo de la respuesta es esta, sino hacer todo el recorrido visual con la persona, acompañarla a lo que yo estoy viendo. Mhm. Y decir, mira este cómo está mirando aquí, mira esto cómo sube,
recrear esta composición que estoy analizando, intentar decirlo lo más, pero para mí es un reto, ¿eh? Es mi Mm. gran challenge sí, creo que es difícil esa parte. Parce que c'est la partie aussi narrative, finalement, c'est une lecture de l'image, mais qui est davantage narrative aussi. Sí, narrativa y orden, ¿no? También de ser breve, ser muy largo, sí, sí, sí. Moi, je veux faire un cours avec toi, hein. Quand c'est que tu nous fais un cours de lecture de tarot par l'image? Sí. Más que cursos, más bien he hecho como algunas clases individuales y así, porque también me gusta mucho presentar unos conceptos y que luego la persona siga su camino. Mhm. No creo que todo el mundo tenga que interpretar las imágenes como yo lo hago, sino cada persona encontrar cuál es su forma, cómo conectan y cuál es su lenguaje dentro del tarot, que es visual, pero muchas otras cosas, qué lenguaje es el que a él le da más respuestas. Si. Mais ça me paraît pas très... Alors, comment dire? La culture, en termes d'art visuel, tu vois, la culture de chacun, elle varie. Il y a des gens qui vont avoir une très vaste culture à ce sujet-là, d'autres, la culture va se situer à d'autres niveaux, peut-être plus dans des textes, enfin peu importe, ça, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mais il me semble que quand même, c'est pas une approche très commune, tu vois, ta manière d'interpréter. Et c'est pour ça que je trouve ça super, super intéressant Sí, que tu nous l'expliques en fait comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton compte Insta aussi? Parce que moi, c'est par là que je t'ai rencontré, hein. C'est vrai que ça m'a attiré assez rapidement, enfin, la manière dont tu travaillais autour des symboles, autour de l'image aussi, autour de l'explication, parce que ce travail-là dont tu nous parles ici, c'est un petit peu quand même ce que tu fais sur le compte Insta. porque mi cuenta de Instagram, de hecho, empecé hace 2 años, creo. Pero como decía, empezó todo desde el primer día que tiré la primera carta. Y yo creo que me pasó algo que nos pasa a muchos tarotistas, y es que tú empiezas tomando notas, luego eso se convierte en un diario de tarot a veces. Este diario luego son unos apuntes teóricos más. Y luego ya con esto empiezas a conectar cosas, empiezas a crear teorías y acabas teniendo contenido para hacer un libro casi de tu obsesión con el tarot, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a muchos y llega a este punto, bueno, donde yo en un momento tenía más tiempo y tenía ganas como de agrupar todos los estudios, todo lo que había escrito, que tenía muchas páginas, muchos análisis, muchos estudios distintos y ganas de crear como una central, tanto inspiración para otros, pero también contraposición. Porque como decías, a veces siempre se repiten las mismas cosas en internet o parece que las lecturas son como muy limitadas y se repite mucho lo mismo. Entonces, hay mucha información muy válida y muy profunda en Internet, pero también para participar un poquito de dar otra visión, tenía ganas, ¿no? Entonces, sí, publiqué sobre todo lo que son reflexiones simbólicas, estudios visuales, propuestas de técnicas también, análisis de técnicas y también esta unión con la cultura popular también me interesa mucho y de hecho con Instagram también descubrí el potencial que tenía gracias a esta posibilidad de compartir lo de otras personas, que era como un apropiacionismo lúdico que cuando ves tanta cantidad de cosas creadas por el ser humano juntas, también empiezas a ver estos patrones, ¿no? Cosas que se repiten. Entonces, con las cartas me interesaba mucho este juego, o sea, estar jugando en Instagram con las cosas que encuentras y creando estos como collage con música, obras de arte y así, ¿no? Así que para mí fue muy divertido también como experiencia y como estudio en sí.
del tarot y compartirlo ahí y conocer otros y otras como tú, gracias a la cuenta de Insta. Si, si. Et ça, c'est un point vachement important aussi, je pense, de pouvoir voilà, connecter avec d'autres personnes. Sí. C'est super intéressant, quoi. C'est, c'est aussi parfois ce qui nous amène justement sans forcément observer ce que font les autres, mais le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes ou de voir comment les autres personnes réagissent ou qu'elles viennent nous demander des choses, enfin, tu vois, ça nous guide aussi un peu dans ce qu'on peut proposer parfois. Ujú, Ça nous sort un peu de juste. Alors, il y a ce truc, moi, ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de créer, tout ça. Et puis, à un moment, il y a ces personnes qui apparaissent, qui vont interagir avec nous et ujú, qui vont créer un flux peut-être un peu différent, quoi, tu ujú. vois. Sí, aprendes mucho de las otras personas, sí, sí. Oui, ça me paraît important aussi, ça. Et alors, parce que il y a beaucoup, donc la question du symbole, hein, on était parti là-dessus, toi et moi, donc on a un peu élargi à la question du langage visuel parce que c'est une manière de rentrer dans le symbole, mais l'idée c'était vraiment avant et pour tout de parler du symbole et du symbolisme et de l'importance du symbolisme. Mais comme tu es quand même formé académiquement à cette question de l'image et de la lecture, hein, de l'image et de la lecture du symbole, moi j'aime bien ici qu'on essaie de revenir un petit peu à chaque fois, de clarifier les termes, tu vois, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle et aussi parce que comme ça, bah, chaque professionnel, il peut nous aider à rendre des choses un petit peu plus claires aussi dans notre esprit, parce que souvent, il y a des confusions, en fait, lorsqu'il s'agit de thèmes un peu particuliers. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on voit avec toi d'abord, dans un premier temps, si on pouvait parler un petit peu de l'image et du langage visuel avant d'entrer dans le champ du symbole. Est-ce que tu es d'accord? Sí, Trop bien. totalmente. La première question, ça serait celle-là. Qu'est-ce qui, comment on différencie finalement une image ou qu'est-ce que c'est une image et qu'est-ce que c'est un langage visuel? Sí, claro, esto para empezar. Bueno, yo creo que ya que también, a ver, la imagen sería una obra concreta, ¿no? En un idioma, en un lenguaje, lo que sería una frase concreta, un verso. Entonces, el lenguaje es todas las herramientas, todos los elementos, todos los códigos, interrelaciones que permiten crear muchas imágenes o muchas frases que sean distintas. Mhm, Esto es como a nivel general. Pero también dentro de esto hay que entender que muchas veces el lenguaje visual también se combina con otros. Por ejemplo, una danza, la danza, el baile tiene un componente visual, pero también tiene una parte corporal, mhm, por ejemplo. Y ya que hablamos de tarot, el tarot utiliza lenguaje visual, también tiene lenguaje numérico, también tiene texto, pero en sí mismo también es un lenguaje propio. Tiene su lenguaje visual propio, artístico, dentro de cualquier imagen. Entre ellas tienen su propio sistema, códigos cerrados, ¿no? Digamos. Donc, c'est dans l'idée que le langage visuel, premièrement, il n'est pas toujours lié à l'image. Il peut être visuel sans être Exacto, image. exacto. Et que l'image, ça serait un produit fini, entre guillemets, alors que le langage, ça serait la manière, tout ce qu'on a mis en œuvre, c'est ça, C'est ça. pour arriver à cette finalité. Exacto. Ok. Es, digamos que el lenguaje te da todas las posibilidades Mhm. y la obra es una de estas posibilidades hecha realidad, Ok. digamos. Es de todas las opciones una. Entonces, todas las imágenes utilizan lenguaje visual, pero no todo el lenguaje visual es una imagen, Mhm. ¿vale? Esto sí. También, claro, es que la interpretación de imágenes es un tema muy amplio. Si, si, Que- on va pas rentrer dans ce thème-là plus, parce que c'est très, très vaste.
Mais c'est quand même important de, tu vois, me semble, hein, de bien différencier. Et quand on parle d'une image aussi, bon là, nous, on entend une représentation qui pourrait être, je sais pas, une peinture, un dessin, un collage, ce genre de choses. Mais par exemple, quand tu prends la danse ou quand tu prends de la performance ou des choses comme ça, si tu fais pause, entre guillemets, tu es aussi sur une image. Donc il y a l'idée de quelque chose de figé quand même aussi, non, dans l'image? Exacto. Ouais. Hay a veces la idea de que es una cosa física, pero una imagen puede ser abstracta o figurativa, Si, puede ser digital o puede ser analógica, si. o puede ser mental. También existe la imagen mental y demostrada, psicológica, que no está en la realidad, ¿no? Y claro, con los mundos virtuales también hay imágenes que son de 360 Mhm. grados. O sea que hay muchas formas de interpretarlo. Y esto para mí es muy importante tenerlo en cuenta con el tarot, porque el tarot no es una imagen y desde mi punto de vista no se puede interpretar como una imagen, porque también es muy distinto interpretar una pintura prehistórica que un cuadro renacentista, que una película, que un cómic, que un cartel publicitario o que un juego interactivo de cartas, Mhm. porque en cada una de estas cosas tienes otros indicadores. Entra la dinámica social, entra el input de la pregunta, que lo cambia todo. Hay un tiempo concreto, hay una narrativa de la composición, hay muchos otros componentes que no dependen de la imagen. Mhm. Así que el juego del tarot no se basa del todo en la imagen, sino en todas estas interrelaciones, ¿no? Quizás se tendría que analizar más como un videojuego o como una obra de teatro improvisada, en el sentido de tiene un componente visual, pero tiene muchas otras cosas interactivas y en movimiento que no se puede, que no las vas a entender o a sacar si solo vas a hacer un análisis de la imagen. Et ça, le propre de ça, c'est le fait que, comme tu dis, il y ait l'interaction et il y ait la mobilité. Parce que si on avait, par exemple, je sais pas, juste toutes les cartes toujours figées sous le même ordre qui apparaissaient tout le temps, alors là, on pourrait plus avoir cette dimension, enfin, toutes ces dimensions dont tu parles, notamment celle du mouvement et tout ça. Claro, es una colección de imágenes en movimiento. Hmm. Aunque están estáticas, casi nunca se te presenta exactamente la misma tirada. Mhm. Entonces es distinto. Y otra cosa también, porque a veces queremos analizar el tarot, pues esto, iconografía o hacer un estudio muy profundo, pero también hay que entender que cuando estamos en una tirada de tarot, no es una investigación científica de mucho tiempo con muchos recursos. Lo que estamos haciendo es otra cosa muy distinta, que es improvisar, que es una sesión temporal, esto espontánea, imprevisible. Y se mezclan muchas otras cosas que no solo un estudio. No existe tanto una verdad única, ¿no? En el tarot, en este sentido. Oui, parce qu'en plus, ça implique l'interaction aussi, enfin, la relation humaine, la relation momentanée, enfin, ou la relation sur du long terme si tu vois la personne plusieurs fois, mais tu as la question de la relation aussi qui fait qu'il y a, en plus, il y a d'autres personnes, c'est pas que toi et le jeu non plus, c'est toi, le jeu et... Claro, sois tres. On No est- es tarotista, solo tarotista y consultante, también hay la obra. Mm, También hay un diálogo con el tarot. No solo recibes mensaje del tarot, recibes, vuelves, vuelves, vuelves. La info es un diálogo entre tres, c'est realmente. Sí, c'est le troisième agent, en fait, dans la rencontre. claro, sí, sí, Et sí. parce que quand on parle aussi quand on est plus dans le champ de l'image, donc là, c'est bien, tu as bien séparé les deux en disant on n'est pas, finalement, on n'est pas dans le champ de l'image, donc on va pas utiliser, parce que dans la lecture d'image, il y a différentes voies, généralement. Alors, du coup, j'ai fait un peu des recherches parce que j'y connaissais rien, hein.
Donc j'ai vu qu'il y avait la voie plastique, stylistique, symbolique, iconologique. Donc en fait, il y a plein de manières différentes de rentrer dans une image. Sí, Et elles sont toutes différentes. On va pas regarder les mêmes choses en fonction de ces voies-là, en fonction de la voie qu'on emprunte. más bien son capas que van una después de otra. Mhm, Es decir, en una interpretación así en general, siempre hay una descripción formal, hay la explicación técnica, incluso matérica, hay un contexto histórico, político, social, etcétera, y un concepto que puede venir del artista o del contexto, y de todo esto se extrae el significado, un significado, pero este significado sí depende de la disciplina. Pero mhm, en cualquier caso, no estarás hablando de significado si no has hecho una descripción formal al principio. Así que necesitas de todas estas capas y además unas capas explican las otras. mhm, Todas ellas te llevan. Luego el significado, claro, puedes tú basarte solo en el objetivo, la intención del artista, o analizar cuál era el impacto social y cultural, o hacer más un iconográfico histórico o un estudio de simbología. Hay distintas formas, pero siempre hay unas bases de plástica, técnica. En general, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Contestar estas preguntas es mhm. lo que no puede faltar nunca. Et est-ce que est-ce que tu penses qu'on utilise certaines de ces techniques pour rentrer dans la lecture tarologique, du coup, ou pas du tout? Alors, tu parlais tout à l'heure de toi, ta pratique, qui était quand même une pratique beaucoup plus créative. Mais si on devait penser d'un mode plus vaste, ou en tout cas d'une manière peut-être plus commune, c'est-à-dire comment la plupart des gens rentrent dans le langage tarologique, est-ce que on pourrait dire qu'on active certains de ces modes de lecture ou c'est encore différent, d'après toi? Creo que cada tarotista tiene sus conocimientos y utilizará más una técnica o pasará unas capas que otro no pasa, pero creo que sí que todos compartimos bastante. Hay un momento de observación, hay un momento de conexión con la intuición, también hay una conexión emocional. Hay una parte de conocimientos, cognitiva, de ir a buscar lo que sabemos. Y bueno, hay todas estas, también hay una parte subjetiva de opinión personal y creo que todo, bueno, y luego la racionalización y la narrativa de eso. Mhm, Entonces, yo creo que el tarot sí, para todos es un proceso mental muy intenso que realmente aparte está activando muchas áreas distintas del cerebro y yo creo que esto pasa para todos. Luego puedes, el conocimiento quizás es uno o es otro, pero siempre pasarás por intuición, observación, emoción, racionalización. Y la racionalización se necesita porque es lo que convierte luego el verbo que comentabas, ¿no? mhm. Entonces, quizás más que tipos de lectura de plástico o qué, es como, C'est ce champ-là. sí, Ouais, ouais. las otras lecturas, ¿no? Que se suman a la visual. Mm, 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 mm. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Et si on parle du symbole dans tout ça, parce que donc dans ces voies de lecture qu'on a évoquées juste précédemment, il y a notamment la voie symbolique. Donc rentrer dans l'image ou rentrer dans le tarot par l'approche symbolique. Et pour parler de ça, je pense qu'on pourrait d'abord revenir sur la notion même de symbole, parce que c'est souvent une notion, on emploie beaucoup ce mot, mais en fait, moi, je trouve qu'on l'emploie souvent pas bien. Euh, voilà, personnellement, je trouve qu'on l'emploie souvent pas bien parce que il y a des aspects du symbole
qui me semble complètement pas pris en compte dans la manière dont on utilise le mot ou le sens de symbole. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais c'est pour ça que je voudrais voir avec toi aussi. Toi, pour toi, comment tu définirais le symbole? Parce que je sais que ta définition est, voilà, est très complète, je la trouve très complète. Sí, es muy complejo y es verdad que símbolo es una palabra confusa, símbolo y simbolismo. Confusa también porque en distintas disciplinas significan cosas distintas. Entonces, también entender esto, que como nosotras hablemos de símbolo, quizás en la semiología se habla de otra forma, ¿no? Pero dentro de la simbología, también una forma fácil de entenderlo es esta contraposición con el signo, ¿no? El signo como un código, tanto signo como símbolo es una cosa que significa otra, ¿no? Pero mientras el signo tiene un código preestablecido, decidido antes, el símbolo no tiene esta conexión tan directa, ¿no? Y mientras los signos buscan una correspondencia directa, eh, el símbolo más bien es la sugerencia, es la evocación sin intentar fijar una cosa, ¿no? Y sin estar, sobre todo, yo creo, atado a un contexto histórico concreto, Mhm. sino que la simbología por lo menos entiende bastante el símbolo, bueno, y la antropología y también creo que la psicología y la pedagogía entienden más el símbolo como algo transcultural, transhistórico, transhumanista e incluso que va más allá de la actividad humana, que es algo que se expresa incluso en la naturaleza y que toda la existencia forma parte, ¿no? Pero creo que quizás mira, dos cosas sobre símbolo. Creo que una de las formas más claras en que se explica es a través de la etimología de la palabra símbolo, que hace referencia, bueno, antiguamente eran dos piezas que se unían, pero básicamente servían para reconocer a otro que tenía que ser desconocido. En general viene a decir que son dos partes que se encuentran. Entonces es esta reunión, punto de encuentro con algo que estaba oculto, que algo era desconocido, algo que era invisible, otra parte de más allá, ¿no? Entonces es esta cosa que refleja, no es que represente visualmente esa cosa, no es una mímesis, no es una mímesis, sino es una raíz compartida. Mhm. Dicho esto, igualmente es muy difícil de entender exactamente qué es. Entonces, a mí personalmente me ayudó mucho a entenderlo a través de el origen sagrado del arte, que por ejemplo podemos ver en el arte rupestre, en el arte prehistórico. Y aquí yo entendí bastante lo que era el símbolo y esta cosa tan ambigua, cambiante, mutante que es, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con la magia y con el sentido mágico del arte del inicio. Y es que cuando habréis visto en las cuevas prehistóricas, pues un mural, una pintura mural con varios personajes que están cazando, y vacas o bueyes, ciervos, animales que están cazando, ¿no? Hasta aquí todo bien. A veces también hay algún animal que está marcado con una cruz. Claro, hoy en día pensaríamos que están representando algo que han hecho, una experiencia del pasado, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a cazar con mis padres, pues esto. Pero la idea de que expresamos emociones con el arte o estamos representando cosas que han pasado es una cosa muy reciente, muy moderna, digamos. En verdad, todos esos murales son como un resto del ritual que estaban haciendo los prehistóricos, en que lo que estaban intentando hacer
es entender el lenguaje de la naturaleza, de algo superior a ellos, y hablar ese mismo idioma, ese mismo lenguaje artístico que veían en la naturaleza. Lo representaban creando una realidad, una nueva realidad, donde ellos cazaban un animal. Entonces, era una invocación, era una proyección de futuro. Digamos que había esta conexión con otro plano, donde se comunicaban para pedir permiso o hacer un pacto para poder conseguir eso, ¿no? Y el arte a veces es más esta acción que no el resultado en sí. Ellos el resultado no les interesa, ya no tiene valor cuando ya está pintado. Mhm. La cuestión era como este símbolo, esta conexión con el más allá y posibilitar cosas en un plano para que luego pueda pasar en tu plano real. Y no sé si se entiende así, pero a mí me ayudó mucho para entender cómo no es una cosa entre persona y persona, ni entre cultura y cultura, sino que es algo que todos los humanos hacemos por la existencia, para comunicarnos con el mundo al que pertenecemos. Mhm. Un Et poco. dans ce que tu dis là, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, il me semble que ce que tu dis là, ça peut se faire en fait à plusieurs niveaux, sans forcément avoir une trace vraiment extérieure. Enfin, on peut travailler avec le symbole à plusieurs niveaux. Mais par exemple, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans les pratiques magiques toujours aujourd'hui, où des personnes vont utiliser des objets précis pour faire des demandes ou pour retranscrire des actes. Enfin, on va utiliser un langage symbolique aussi pour impacter l'inconscient ou pour communiquer avec les plans supérieurs, etc. Donc, dans les pratiques magiques, justement, on a beaucoup du symbole en tant que force qui transforme en fait le réel, Sí, transformateur de réalité. Toi, sí, c'est ce que tu aunque parles. muchos rituales a veces también se quedan solo en la parte del dogma, de la parte superficial, la apariencia, que no la raíz. A Mm, veces, para mí es mi visión, que a mí no me gusta mucho como los dogmas o los rituales repetidos. Creo que cada uno tiene que conectar, entender el lenguaje de lo que quiere llegar y entonces trabajar con eso, ¿no? mm. Es, Alors, moi, là, il me semble qu'il y a deux termes, tu vois, sur lesquels je voudrais revenir par rapport par rapport au symbole et par rapport à ce que tu dis. Tu disais tout à l'heure que généralement, c'est vrai qu'on comprend le symbole, je sais pas, par exemple, se dire le rouge, c'est la passion, c'est la violence. Voilà. Et pour tout le monde, au niveau universel, c'est ça. Bon, on sait après, comme tu dis, sur le plan anthropologique, que le symbole, il varie aussi le sens du symbole selon les cultures, selon notre culture. Donc, si par exemple le rouge ici symbolise ça, dans une autre culture, il va symboliser autre chose. Donc, il y a une dimension, il y a quelque chose dans le symbole qui appartient à l'inconscient collectif, mais il y a quand même des choses qui varient d'une culture à l'autre. Et il y a aussi la dimension, ce qu'on appelle le symbolisme personnel. Et c'est ça, là, il me semble, dont tu parles quand tu dis je vais à la racine, quelque part, c'est je vais aller chercher ce que ça signifie pour moi. Et non pas forcément que ce que ça signifie au niveau collectif ou au niveau de ma culture. sí, creo que esta parte subjetiva, pero también la colectiva que has dicho. O sea, yo no estoy muy de acuerdo de el rojo significa esto. Claro, como artista, puedes hacer que el rojo signifique lo contrario. No hay problema para esto. El rojo tiene unas propiedades, pero puede tener otras según lo utilices. Pero más allá de lo personal, sí que hay para mí, y tal como lo entiendo, yo creo que hay una experiencia humana más compartida, un poco más allá de incluso lo cultural. Y esto cuesta, pero puedes hablar, para mí, aquí es muy fácil, por ejemplo, hablar de geometría. La geometría es transcultural. Todo el mundo tiene círculos, todo el mundo, todas las culturas tienen cruces, círculos y aparte tienen unas propiedades muy parecidas.
Luego, si intentas determinarlo mucho, verás que las palabras no coinciden, que para unos es bueno, para los otros son malos, pero estos son connotaciones. Hay un tema de funcionamiento, de sistema detrás que es común a todo y a la naturaleza. Es decir, los humanos hemos empezado a hacer círculos, redondas, porque la naturaleza está llena de redondas y de círculos. Así es como aprendemos, así es como nos comunicamos con ella. Y esto tiene una parte personal que yo creo que lo subjetivo nunca se puede separar, o sea, es político, no, siempre tendremos una visión concreta, cultural de dónde seremos, pero también todos compartimos una experiencia en el mundo que es muy parecida, más Mhm. allá de la cultura. Y yo creo que el símbolo está entre estas dos, sobre todo, ¿no? Es una cosa, sobre todo esto, mutante, móvil, ambigua y cambiante, pero que a la vez tiene algo de centro que se sigue manteniendo como ahí, ¿no? J'aimerais Es bien que una raíz. ouais, j'aimerais bien que tu reviennes après, il y a un autre terme que j'aimerais bien aborder avec toi, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion de centre, parce que notamment, je relisais certains de tes posts et tu en parles très bien dans un de tes posts, comment tu perçois le centre du symbole en tant que passage justement entre ces deux côtés. Et surtout, tu parlais du fait de ne pas absolument chercher à venir traduire ce sens en image, en archétype, etc., au risque de lui enlever sa part spirituelle. Claro, es que el centro para mí tiene mucho que ver precisamente con lo que decía de la cruz de los prehistóricos también, porque todo el rato estamos hablando de este punto de encuentro y la cruz ya tiene esto, ¿no? Es este vértice donde hay dos cosas que se cruzan y se encuentran. Entonces, para mí yo creo que el centro, pero el centro también remite a la idea de unidad a nivel de matemáticas y a nivel de geometría también, pues porque todas las figuras y todo tiene un centro, ¿no? Y este, claro, está muy ligado también al concepto de símbolo, porque también es esta relación entre el dentro y el fuera, y el conocido y el desconocido. Y para mí incluso la forma de encontrar los símbolos también es mucho la expansión y contracción. Y es así como vas encontrando el centro, ¿no? Porque va cambiando, pero siempre hay algo que se mantiene ahí y que conecta. Y es muy difícil de explicarlo con palabras. Y para mí la simbología en general también más allá de lo visual, entender la numerología, pero no desde según qué enfoque, sino cómo, qué propiedades tienen los números. Y los números como conceptos abstractos y cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Esto por una parte. Y al ser visual, pues la geometría, porque es esta parte de pasar. Y yo creo que a través de la geometría es muy fácil entender el centro, porque a partir de ahí se puede desarrollar como todo el resto, pero tiene que tener esa base. Y tiene que ver también con lo que decía de la raíz, de lo de dentro, de no quedarse con la forma, sino entender el funcionamiento, el lenguaje propio de cada elemento, también en lo visual. Presque, c'est plus que la racine, enfin, c'est presque le noyau, en fait, dont tu parles, il me semble. ¿Cómo, perdón? Le noyau, je sais pas comment on dit ça en espagnol. Tu parles de racine, mais moi, quand je t'entends parler, je vois beaucoup cette Mm, noyau dans cette idée de centre, tu vois? la semilla, La como semilla, si, si. la semilla, exacto. Sí que es que la semilla es una representación del centro Mhm. y también del uno, ¿no? Y es esto El pot- que contiene todo el potencial para todo el resto. Y esto, mira, en lo que decía de los números como cualidades, no cantidades, no para sumar, es mucho más fácil entenderlo porque a veces nos pensamos que el número dos son uno y uno.
pero realmente desde la simbología yo lo entiendo más como es uno partido. Mhm. Son dos mitades de uno. Y el 10 y en el tarot es muy fácil, porque un 10 de oros son los 10 oros que conforman un oro. Es como un pastel repartirlo, ¿no? Pero la unidad siempre es la misma. Ok. Tú puedes dividir el mundo en dos polos, o en cinco continentes, o en millones de personas, pero aunque lo dividas de todas estas formas, sigue siendo uno, ¿no? Entonces, aquí está un poquito también la idea de centro, yo creo, Mhm. y de dentro y de fuera. Et là, tu ramènes une autre chose qui est aussi l'idée, justement, toujours cette idée d'unité, de pluralité, de un, Ujú. de plusieurs. Et ça, il me semble que c'est une partie importante aussi dans le symbole, dans cette idée de, de plusieurs sens, de polysémique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas limiter le symbole aussi, ou dire ça, ça symbolise ça, ça, ça. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement plusieurs. C'est comme si d'un côté, on avait le symbole, ton centre, ce centre dont tu parles, et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas dans cet invisible, une infinité de sens possibles, et donc cette idée de pluralité aussi. Sí, y yo creo que esto es lo difícil del tarot, ¿no? Oui. Que si una cosa significa solo una, es fácil, pero una carta puede significar mil cosas distintas. Entonces aquí entra en saber recuperar cuál de todos estos sentidos es. Y seguramente por eso aquí interviene también el consultante, porque ya no estamos pensando para nosotros, sino que estos significados se tienen que reconocer también en la vida del consultante y solo esta flexibilidad que tiene la simbología podría hacer que una obra de medieval, tú el 2025 te sientas identificada. Mhm. Si no hubiera este componente simbológico, no podríamos identificarnos ni sentir lo mismo, ni... Entonces es totalmente necesaria esta interrelación y esta pluralidad de conceptos y de no fijarlo, de no determinarlo, de no ir a buscar la asociación de verdad única y veritable que porque no existe, y menos en el Marsella, que es una obra colectiva, anónima, en constante cambio, que la historia puede detectar algunos mazos, pero hay mucha historia que no sabemos. Bueno, y por aquí, época medieval, un caos de culturas, de países, de ideas, de ideologías. Y es imposible que tenga una sola verdad ese juego. No está creado desde ahí. Entonces, es un buen homenaje seguir el pensamiento simbólico porque así está creado el tarot. Mhm. Et attends, alors, Sarah, il est 9h05. Je propose qu'on prenne encore 10 petites minutes. On a un peu dépassé le temps, mais prendre 10 minutes. J'avais encore quelques questions à te poser. Et ensuite, on passe peut-être à l'échange avec le public. Ouais, Perfecto. Bueno, allez, super. Par rapport à ce que tu dis là, et notamment sur le Marseille, toi, tu expliquais que donc, tu préfères le Marseille, hein, tu es rentré dans le tarot avec le Marseille, mais que pendant longtemps, tu as fait des consultations avec le Rider aussi. sí. Et du coup, bah, quelle est la différence principale pour toi en tant que tarologue quand de travailler avec le Rider, avec le Marseille au niveau justement de ce symbolisme? Alors là, tu nous as donné quand même cette indication déjà, hein, que le Marseille, il est beaucoup Sí. moins... voilà. Sí, con el Rider White, con el otro tarot, yo, yo siempre he sido Marsella, pero sí que durante un tiempo, no mucho tiempo, pero un tiempo muy intenso, estuve probando y además probando con plataforma online y todo esto. A ver, a mí el Rider White, tengo que decir que es mi época favorita dentro de la historia del arte. Es la fin du siècle, entonces me encanta visualmente, es precioso, pero es como un cuento
para niños que ya está escrito y con una moraleja, con una moral que es muy típica y siempre sale un poquito la misma. Está todo muy definido. Entonces es muy bonito, pero claro, cambia totalmente. El Marsella, cada vez que tiras las cartas, parece un juego nuevo, un juego distinto. Cambian, las cartas cambian. Para mí incluso las caras. Y mira que Marsella ha pasado por muchos artistas, el tarot que tenemos ahora gráficamente no tiene nada que ver con los medievales seguramente, pero creo que hay algo extraño en cómo están compuestas las imágenes que se mantiene, ¿no? Y la demostración es que lo seguimos utilizando. Entonces, para mí es una obra maestra colectiva, es como un fenómeno cultural histórico por ser capaz de esto, de no ser de nadie, ser de todos y tener tanta vigencia, tanta modernidad, aun teniendo ya siglos y siglos y siglos. Entonces, sí, para mí yo creo que es obra maestra porque no es fácil conseguir esto. No es fácil. Como artista no te puedes proponer esto, así que es un fenómeno, es un fenómeno. Realmente. Et par rapport à tout ce que tu dis, est-ce que tu penses que le langage symbolique, du coup, c'est quelque chose qu'on peut apprendre ou pas du tout? En general, creo que sí, porque yo lo he aprendido. Y entonces también creo que se puede aprender desde la disciplina que más te guste. No hace falta quizás estudiar simbología, ni estudiar arte, ni estudiar tarot para aprender simbolismo o sobre los símbolos. Pero quizás sí que no es exactamente aprender, es más bien como desarrollar, entrenar, es aprender a mirar, este oficio visual, a captar, a pensar. Entonces, creo que es posible, pero tampoco no puedes ser avaricioso, o sea, querer abarcar todo mucho, porque necesitas ser crítico, necesitas pensar por ti mismo y también necesitas de construir muchas ideas que tienes, intentar construirlas de otra forma. Creo que también tiene esta parte creativa. Tienes que motivarte a pensar, a crear nuevas posibilidades Oui, parce que sinon, para finalement, aprender. tu retombes après dans ce que tu disais tout à l'heure. Si tu restes que dans le champ de l'étude, à ce moment-là, tu vas figer aussi à un moment. Tu risques de rentrer dans le fait de figer du sens. Figé. Rendre rigide, fixer du sens. Ah, por estudiar simbología. C'est que ça. Si tu es que dans le champ de l'étude, si tu abordes la symbologie seulement comme une discipline intellectuelle, Sí, claro, o sea, porque también es esta idea a veces que se tiene de ir a buscar la verdad o de que ese libro que alguien escribió, esa es la verdad. Entonces sí hay el riesgo de que si tú lees este libro y te dicen, yo tengo la razón y tú te lo crees, entonces no hay aprendizaje simbólico. Estás aprendiendo una teoría de una persona, pero el lenguaje simbólico, es que también el lenguaje simbólico es muy fácil entenderlo en pedagogía, por ejemplo, con los infantes. Niños y niñas, también aquí, por ejemplo, las escuelas, siempre hay una clase, un aula, una clase donde hay el juego simbólico. Y es en el aprendizaje de los niños también está muy claro en qué edad empiezan a crear este tipo de pensamiento, porque es una capacidad humana, la capacidad del pensamiento simbólico. Entonces, bueno, es esto, no puede ser una cosa fija nunca y hay que mantenerlo muy relacional y activo, es una actividad, yo diría. c'est un Sí. entraînement aussi. C'est quelque chose auquel on peut s'entraîner. Sí, exacto, es más bien un entrenamiento, sí, de mirar las cosas y de entender. Et ça, on le voit avec le tarot. Enfin, moi, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, je trouve que le tarot, alors quand on en a un usage très important, très régulier, ça va.
parce qu'on est familiarisé, on a vraiment une relation forte avec le jeu, mais c'est quelque chose, le tarot, si tu pratiques pas, en fait, il y a quelque chose que tu perds. Enfin, je trouve que on perd très vite la capacité interprétative quand on ne pratique pas régulièrement, Sí, même aunque quand on le fait depuis longtemps. sí, pero también para mí las pausas a veces te dan mucho crecimiento también. Oui. Sí, y a mí me ha dado mucha paz también el bajar durante un tiempo y volver a subir. Creo que a veces es necesario y es parte como del tarot, porque a veces si estás muy metida dentro del tarot, claro, tienes que estar interrelacionando la vida, así que también tienes que estar viviendo otras cosas y experimentando la vida de otras formas precisamente para luego poder alimentar el tarot. Porque si no tienes experiencias, esta simbología tampoco no te aparece. Si También sinon, tu vis desentrena. dans un monde Sí. virtuel. Ouais, ouais. Yo creo también que una vez ya has empezado con el tarot, tu mente ya piensa en el tarot a veces, incluso cuando no tiro las cartas. Mi forma de definir algunas cosas es a través de las cartas y no a través de una tirada o la práctica, sino lo que decía, es un lenguaje tan propio que puedes utilizarlo para explicar otras cosas, ¿no? Ayer estaba como la emperatriz, pero luego vino la muerte y ahora estoy como el mundo, ¿no? Es como puedes crear estas interrelaciones también. Et en Es... plus, je crois qu'il y a un symptôme qui est très propre aux gens qui font beaucoup de tarot, c'est qu'après, quand on regarde le monde, on voit des choses du tarot partout, dans l'architecture, tu vois, dans la nature, Claro, enfin, dans les este, situations. On commence à lire le monde réel en mode tarot. Claro, aquí es cuando descubres que estás utilizando la simbología, aquí es cuando descubres la simbología real, ¿no? Mhm. Y es esto que igual que tú creas esta conexión, luego cuando estás a consulta con otra persona, también puedes identificar en su vida estas cosas, porque tú lo has hecho con la tuya y con la naturaleza y con las cosas que pasan, ¿no? Así que también yo creo que sí se pierde práctica, pero si sigues practicando con otras cosas, tu inquietud quizás no está en ese momento con el tarot, pero si en ese momento dejas el tarot para entrar dentro del arte o las matemáticas o la música o la astrología, da igual, creo que igualmente estás desarrollando tu capacidad simbólica. Otra cosa, y es lo que decíamos, si no estás entrenada a convertir la narrativa verbalmente, eso es lo que necesita más esta práctica de tarot y convertir imagen en verbo. Et là, c'est vraiment le travail de traduction. Quand tu dis convertir, c'est vraiment parce que tu peux avoir la compréhension, enfin, tu peux, comme tu dis, avoir l'émotion, avoir quelque chose qui arrive, mais pas arriver à le mettre en mots, hein, effectivement. Sí, ¿cuál es la palabra también? ¿Cuál es la palabra simbólica que va a hacer este clic al consultante? Porque tú como tarotista a veces ya lo ves, pero ¿cómo consigues que la otra persona entienda, haga este clic y también conecte su vida con lo que ha salido en las cartas, ¿no? Et là, très souvent, tu as aussi le langage symbolique qui rentre en jeu là, parce que tu peux parfois avoir besoin justement d'utiliser un langage pour interpréter. Il me semble qu'il y a un langage beaucoup plus poétique, par exemple, ou un langage qui n'est pas forcément le langage toujours du... Alors, sans forcément faire... Il faut que ça reste aidant pour l'autre, enfin, que ça puisse lui apporter quelque chose. Mais le langage qui sert à interpréter le tarot, très souvent, c'est aussi un langage symbolique. On parle aussi sous forme d'image quand on traduit. Es más fácil hablar con metáforas. Oui. Hablar con lo que ves en la imagen, en hacer suposiciones incluso no sobre el consultante, sino tú preguntas, ¿qué harías si fueras este en la carta? Y es Mhm. más fácil para la otra persona también de empatizar. Es esta cosa de, bueno, conectar con el oculto y esta otra parte que decíamos, ¿no? Y de no intentar tanto fijar. Si tu lenguaje también es más dinámico, también es más posible que entre en la persona, yo creo. Y esto no quiere decir que no vayas a determinar, que no seas predictivo o que no seas, no.
puedes ser predictivo y hablar en poesía igual Sí, sí. y ser indefinido, ¿sabes? Yo creo que sí. Et allez, ma dernière question, après on arrête, on a largement dépassé le temps. Je voulais savoir si pour toi, la voix symbolique avait aussi une dimension initiatique ou pas. Claro, la iniciación, bueno, para mí todo lo espiritual es bastante político, por lo que digo, que como no vengo de religión ni esoterismo, yo lo espiritual he entendido desde la ética o desde las humanidades, ¿no? Entonces, claro, lo iniciático muchas veces es pertenecer a una comunidad, pues ya sea folclórica o una religión o una orden esotérica o ocultista o así. En ese sentido, no necesariamente. Pero la iniciación como este transformación vital, espiritual, yo creo que sí, que inevitablemente, porque te estás haciendo preguntas sobre algo mayor, algo superior. Llámalo Dios, naturaleza, azar, lo que tú quieras, pero siempre hay este diálogo, este oculto y qué hay detrás y qué es lo invisible, siempre te evoca a un tema espiritual y una vez entras ahí es un cambio, es un antes y después, o yo por lo menos mis asignaturas de simbología diría que fue mi iniciación en el mundo. Y una clase teórica de la universidad. La gente ahí, examen, muy bien, ir pasando. Yo estaba, me ha cambiado la vida, ¿sabes? Cambia toda la percepción del sentido de la vida y del orden del mundo y de todo. En ese sentido yo creo que sí. Y el tarot también es una buena forma de iniciarse en la simbología también, creo. Muchas gracias. Encantada. Merci, merci beaucoup Sarah. On va arrêter là. Enfin, on va arrêter l'enregistrement. Alors, bonsoir toutes les personnes qui assisteront au replay. Merci beaucoup. Et